Hey, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su espacio informativo, a su espacio de educación, a su espacio de aprendizaje sobre cuestiones de derecho. Nos encontramos en el podcast de Legal Notam y el día de hoy tenemos un invitado de lujo con el cual estaremos compartiendo un tema muy especial, un tema que divide a las familias, un tema que aqueja a nuestra sociedad, que es un conflicto social también cuando se presenta este tipo de circunstancias y este tipo de situaciones. Estamos hablando de las herencias y las sucesiones, por supuesto, claro que sí, pero para ello estamos con un invitado de lujo, como lo decíamos anteriormente. Nos encontramos con el doctor Wally Vladimir. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al podcast. ¿Cómo estás, mi estimado Mauricio? Igualmente, primeramente, ¿no? Buenos días a toda la flamante audiencia. Gracias, ¿no, Mauricio, por hacernos partícipe e invitarnos, ¿no?, en tu prestigioso programa. No, totalmente, doctor. El placer es nuestro compartir estos espacios de aprendizaje, conocimiento con las personas, que a veces el tema del derecho es un poco complejo en ciertas circunstancias, ¿no? Claro, es muy complejo, a veces nos marea incluso, ¿no? Es tan amplio, digamos, esta área que es difícil abarcar todo. Totalmente, doctor. Pero bueno, entramos de lleno al tema. ¿Las herencias dividen a las familias? Efectivamente, el dinero, bienes, el patrimonio siempre va a ser un problema muy común y muy latente y vigente en nuestra sociedad. Prácticamente divide las herencias, ¿no? Y de ahí viene el famoso lema de los tíos están peleando por los terrenos de la abuela. Ah, sí, hasta los memes que salen, ¿no? Muy conocido, ya tenemos memes y todo. Sí, pero es un tema bien complicado en las familias, ¿no? Porque, o sea, lamentablemente la muerte es inevitable. Es inevitable. Pero no sabemos cuándo va a llegar y justo cuando menos uno se lo espera llega la muerte de uno de los familiares y ahora hablamos o sea, pasa todo el luto y todas las cuestiones, pero ahora es hablar sobre las cosas que tenía el abuelo, la abuela, el tío, la tía, ¿no? No, la herencia, sí, los bienes. Y es un tema bien complicado, ¿no? Porque primero partimos del punto, ¿qué se entiende y cómo partimos o cómo podemos fragmentar el concepto de la herencia? De la herencia. Bueno, aquí estaríamos entrando al tema de lo que es la sucesión hereditaria, como diríamos, ¿no? Uh-huh. En sí, en términos sencillos, se podría definir como aquel proceso en la que uno está haciendo la transmisión de aquellos bienes que pertenecían al causante o a los padres, en todo caso. Entonces, por términos sencillos sería eso, ese proceso de transición de bienes desde el padre en favor de los hijos. Claro, y aquí hay que tomar un punto bien importante en cuenta, ¿no? Es decir, o sea, toda la masa hereditaria de los padres o de la persona que haya fallecido, pero hay que tomar en cuenta tanto como activos y pasivos. Eso sí, hay dos formas en este caso de aceptar la herencia. Uh-huh. Uno es de forma simple y global. Es lo más común que muchos practican, ¿no? Van donde cualquier notario, hacen su declaratoria y aceptan la totalidad de forma tácita. Incluso están aceptando los pasivos, ¿no? Las deudas, como quien dice. Exacto. ¿Ya? Ahora, para que uno no pueda asumir deudas, hay también otra modalidad de aceptar la herencia, ¿no? A esto se le llama la aceptación de herencia con beneficio de inventario. En la que uno específicamente ciertos y determinados bienes estaría aceptando, ¿no? Exacto, o sea, es decir, vamos a clasificar cuántos bienes tiene, tanto como deudas de igual manera, ¿no? Activos y pasivos. Ahí, para que uno solamente, digamos, acepte, digamos, los bienes, las deudas ya lo haga a un lado. Exactamente, y ahí determinar, ¿no? Si es que conviene aceptar la herencia o en su defecto, si yo rechazara la herencia, doctor, ¿qué pasa en esa circunstancia? En ese caso, cuando uno rechaza la herencia, ya directamente lo que guardaba su derecho normal, estaría distribuyéndose, digamos, con los demás hermanos, si vale el término, ¿no? Ah, vale, es decir, rechazo. No es que pasa o se transfiere a los hijos que tiene esta persona. No, ya no. Estás dejando libre ese cupo para que, digamos, tu porcentaje se divida con los demás herederos. Ah, vale, es un tema bien interesante, ¿no? Y hablamos también sobre los tipos de herencias, ¿no? Ya tenemos bajo beneficio de inventario, la aceptación tácita pura y simple. Pura y simple. Después, ¿qué tenemos, doctor? Otra forma también con respecto a la herencia también es el testamento también. Cuando uno deja, digamos, su testamento ya escrito, ¿no? Uh-huh. En la que ya está haciendo disposición, digamos, o está dejando ya
un documento pendiente de cumplimiento. Exactamente, y esto se elabora ante el notario, ¿sí, no? Donde el notario, principalmente tiene que ser protocolizado donde el notario para que pueda tener toda eficacia legal. Totalmente, y hay dos tipos de testamento, ¿no, doctor? Abiertos y cerrados. Exactamente, tenemos los abiertos y cerrados. ¿Y cuál es la diferencia entre estos? Bueno, el abierto es cuando ya de pleno ya se tiene conocimiento de todo lo que el causante o los padres ya han hecho disposición o la distribución. Todos tienen pleno conocimiento del contenido, ¿no? En cambio los cerrados, esos se aperturan o se abren o se dan lectura cuando una vez ya fallecido los padres o los causantes. Claro, y en el caso, doctor, porque, bueno, hay diferentes cuestiones sociales, ¿no? Que si bien existe un testamento, pero aún así se apegan y se acogen a lo que determina la ley, ¿no? Sobre el 50% de los bienes que posee esta persona y demás. Pero es la última voluntad, ¿no? Del de cuyos. Ya. Bueno, si es que van a querer, dependiendo ya es el trato, digamos, que tengan los herederos, ¿no? Pero siempre lo legal es ya cumplir, digamos, la última voluntad, digamos, según establece el testamento. Claro, lo que tendría que ser, ¿no? Porque hay personas, o sea, que dejan un testamento, pero se lo dejan, no sé, a un tercero, un ajeno a la familia, que si bien le ha colaborado en vida, pero es su forma de retribuirle, digamos. Sí, hay casos así. Claro, y hay casos y las personas, bueno, la familia se va a oponer frente a eso, ¿no? Sí, muchos se oponen y justamente de ahí también empiezan el tema de conflictos, peleas o intentan oponerse o impugnar ese testamento, ¿no? Y empiezan con los procesos, demandas y demás. Totalmente, doctor, pero desde la experiencia, este tipo de casos, o sea, en conflictos que se presentan en las familias, de no llegar a un buen acuerdo sobre establecer qué te toca y qué no te toca, ¿cuánto tiempo es que le ha llevado a resolver un caso así, doctor? Por ejemplo, hay un caso donde que he llevado, en la que igual para hacer su aceptación de herencia no se ponían de acuerdo, ¿no ven? Son una cosa de 5 hermanos. 5 hermanos, y en ese caso ni bien ha fallecido el padre, el hermano mayor de entradita ya ha ido a su cuarto del padre. Su chanchito se lo había abierto por un lado, se lo había vaciado todito, ahí se había escogido los documentos personales, documentos de su casa y demás, rápido se lo ha llevado a su casa. Dice, no, yo soy el hermano mayor, yo voy a agarrar esto, voy a cuidar. A los demás ya los ha dejado así plantados. Claro. Sin embargo, no ve, ya si bien en las aceptaciones de herencia o en la declaratoria de herederos, como lo decimos, como se lo dicen, no es necesario que los 5 precisamente participen o todos los hermanos en un solo documento. Cada hermano lo puede hacer por cuenta separada, ¿no ve? Siempre y cuando, digamos, paguen, digamos, lo que el tema de valores ante notarios y demás, pueden hacerlo, es válido, ¿ya? Ahora, y una vez tengan su declaratorio, pagan sus impuestos sucesorios y con eso pueden registrarlo ya, derechos reales. Vale. No es necesario la conformidad o el visto bueno de los otros hermanos. Igual pueden entrar cada uno o bien conjuntamente o por cuenta separada. Claro, y eso es bien importante a comunicarle a la audiencia, ¿no? Que no es necesario que todos acepten en este caso. No es necesario, ¿no? Que uno diga, no, yo no estoy de acuerdo con que tú entres a la herencia, tú eres el hermano mayor, o tú eres mujer, tienes que aceptar lo que el mayor diga. Yo soy varón. Muchos utilizan eso y hacen, ¿no? Y aprovechando, digamos, el desconocimiento de la ley o la ignorancia, si vale decir, se aprovechan de eso y solitos se ingresan. Claro, y totalmente, ¿no? Es un tema bien complicado porque al final de cuentas, si es la herencia, es lo que ha dejado el legado del padre o la madre a los hijos, ¿no? Lo que ha dejado, ¿no ve? Y prácticamente es un derecho que uno tiene, ¿no ve? Y puede ejercerlos. Claro. Incluso hay esa terminología que uno dice, no, pues eres herenciero, pues te intentan hacer sentir mal a uno. Pero sí. sea o no, igual es su derecho, ¿no ve? Claro, está en su derecho totalmente de poder ejercer la herencia, ¿no? Bueno, poder adquirir la herencia. Tiene ese derecho. Cabe, no habría por qué un hermano mayor oponerse frente a eso. No se pueden oponer. Y en caso de esta oposición nos vamos a un proceso directamente. Ya, en caso de que uno se quiera oponer, como había dicho, ya no ve el hermano menor o los hermanos menores pueden declararse herederos, pagan sus impuestos sucesorios, lo protocolizan y lo registran a derechos reales. ¿No ve? Vale. Ante eso el hermano mayor no va a poder hacer nada extraoficialmente. Si va a querer disponer o hacer algo, o van a querer dividirse la herencia, ¿no? Por ejemplo, de un terreno en el que ya estarían entrando los 5 en calidad de copropietarios, ya pues tendrían que irse precisamente a un juicio, pues. Totalmente. En el juicio, si es que al final no se logra determinar
físicamente la, la división y partición de esa masa hereditaria, Ya. porque al final se va a ir a un remate. Si el juez va a decir, ya, como no se puede dividir esto en fracciones, ese terreno de 100 metros, ya yo lo voy a rematar y le voy a partir en dinero a cada uno de ustedes. Y al final de cuentas se perdió el terreno, se volvió dinero y terminaron perdiendo, ¿no? Van a perder porque todos saben que el remate, cuando se hace un remate, prácticamente lo hacen a precio de gallina muerta. Claro. No se paga, digamos, el precio catastral, solamente los avalúos que sacan es en base al precio catastral, ¿no ve? No al precio comercial, que es otra no cosa al precio distinta. comercial, que es muy distinto, ¿no ve? Claro, y es ese tema, ¿no? Porque, o sea, te puedes poner de acuerdo, llegar a un buen acuerdo, un buen entendimiento y evitarte todo este trajín del proceso legal. Un montón, te ahorras gastos, molestias, tiempos, te ahorras canas también, ¿no? También canas, porque hay procesos que duran 20, 15, 20 años. Están ahí en el juzgado, están ahí, son prácticamente todo un librero de un solo caso. Claro, y eso más de un cuerpo, ¿no? Más de un Incluso. cuerpo, ¿no? Son ya prácticamente 2, 3, 20 cuerpos. Sí, porque hace tiempo, no sé si se acuerda, si vio justamente un video de lo que hablábamos antes de empezar el programa en Facebook, en las redes sociales, de un abogado en México que manejaba, ¿no?, un trajín de 3, 4 cuerpos y decía que esto es un proceso por herencias, ¿no? Sí. Y es así, ¿no? Justamente es en el tema de donde se pelean, es cuando no están de acuerdo con el avalúo que sacan, ¿no?, sobre el precio de la casa para el remate. Dicen, no, señor juez, la casa de mi abuelo no costaba $10,000, costaba $100,000. No se está considerando que es una ubicación estratégica, está en plena esquina, está, digamos, sobre la avenida, es precio comercial, hay feria todos los días ahí. Ahí, digamos, donde se pelean, presenta otro nuevo perito para que saque otro avalúo. El otro hermano no está de acuerdo, otro avalúo, ¿no? Y en ese transcurso es donde es más conflictivo. Claro, y pues se va alargando el tiempo. Se alarga, hay que esperar plazos, hay que hacer notificar a los demás, hay que esperar sus respuestas. Ahí es donde va creciendo el expediente y va pasando el tiempo. Exactamente, doctor. Y un tema más importante también que tocamos el día de hoy es, bien se presenta esta situación, todo es al 50 para los hijos, 50 para la esposa, si tenemos entendido, doctor. ¿O cómo es la situación al respecto? Ya, en este caso, por ejemplo, cuando ya hablaremos de un terreno que han comprado, obviamente, que ha comprado pareja, la familia, que ha comprado la pareja, ¿no? La pareja, exacto. Esposa. Obviamente, de entrada ya es el 50% para la esposa. Cuando fallece el padre, ya, y se declaran herederos, ya, de buena voluntad, toditos, en uno solo. En ese caso ya solamente se están declarando sobre ese 50% van a pagar el tema de impuestos y no sería, digamos, a lo que entiendo, el 25% para la esposa, ¿no ve? Sí, en este caso no, solamente estaría entrando como otro hijo más. ¿No ve? Sí, aparte del 50 que ya tiene. De lo que tiene, sobre ese 50 como otro hijo más estarían entrando. Ya estaría entrando. Claro, o sea, aparte del 50% que eran cuando eran esposos o cuando eran pareja. Eso ya automático ya es ella. Ajá, automático ya se le corresponde. Sobre el 50% del padre, del esposo, sobre eso no más ingresa, pero como otro hijo más. Pero como un hijo más. Como un hijo más. Si son 4 hijos, ella estaría entrando como un quinto hijo más. Y se va a dividir entre 5. Entre 5, ¿no? Un 20% de ese 50%. Uy, complicado, ¿no? Sí, es un poco complejo también. En el tema de impuestos es más complejo, ¿no? Sí, porque ahí tienes que pagar. Hay que pagar porcentajes, claro, tiempos, plazos sobre la vara, es complicado. Claro, y si fue propiedad horizontal, hacer fraccionamiento. Más complicado. Al final ya es un remate nomás, no es que entren en buen acuerdo. A no ser que entren en buen acuerdo. No, y dispongan ya, todos vamos a ser como copropietarios, lo vamos a alquilar, nos vamos a partir, cada quien depende. De la determinación, ¿no?, de cada uno. Y al final de cuentas es evitarte todo este tipo de trajines, ¿no? Con un buen acuerdo, porque al final de cuentas era el legado de los padres, sí, ¿no? Y al final se va a llegar a lo mismo. Mismo se va a llegar, ¿no? Y ya se van, si llegan a un buen acuerdo, hablan bien, hay comunicación, exacto, en buenos términos, de buena fe, ya pues uno se puede ahorrar todo este tipo de conflictos, problemas, gastos y especialmente tener peleas con tu familia, con tus hermanos.
Totalmente, ¿no? Y hacerte asesorar con un abogado experto en estos temas, ¿no? Que te pueda guiar o que pueda guiar a la familia. Claro, ¿no? también, ¿no? Sí, antes de eso igual ir entre toditos, incluso consultarse a varios abogados, ¿también? Especialistas, ¿no? En materia civil, en materia sucesoria, les van a explicar la situación del asunto. Claro, porque... Y lo bueno del proceso civil es que puedes llegar a conciliación en cualquier etapa, ¿no? Puedes llegar a conciliar en cualquier etapa, es lo de bueno. Esa es la efectividad. Es lo bueno, es perfecto. La efectividad del proceso civil, ¿no? Doctor, reflexiones, consejos también para las personas, quizás en esta primera parte. Hablen, tengan comunicación y no se desesperen por el tema de la herencia. A mí me corresponde esto, a mí me corresponde esto, ¿no? A mí me corresponden las herramientas, ¿no? A mí los documentos. Tengan comunicación, porque al final, como había manifestado, siempre se va a llegar a lo mismo. Todos van a ingresar, digamos, a lo que es, digamos, la herencia, al registro. Y al final, si es que no llegan a un buen acuerdo, obviamente el juez va a ordenar que se remate la casa, ¿no? Y van a perder, como he dicho, el remate prácticamente es a precio de gallina muerta. No se va a considerar, prácticamente en muchos de los casos no se considera el precio comercial, solamente el precio catastral o el precio que el municipio le pone al terreno del abuelo. Es mejor hablar, quedar bien, en buenos términos, así te vas bien, tranquilo, te ahorras un montón de dinero, ¿no? La comunicación. Totalmente, doctor. Personas que quieran que quieran asesoría por parte de usted en materia especialista, civil, sucesiones, doctor, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Números de contacto? Ya. Mi nombre es el doctor Wally Vladimir Conde Guachaya. Mi número de celular es el 735-67016. Mi oficina se encuentra ubicada en pleno cruce Viacha, justo al frente del edificio judicial del Alto. Es sobre la avenida Franco Valle, edificio Sion, oficina número 8. Eso, buenísimo, doctor. Entonces, las personas que quieran asesoría de la mano de un experto en materia civil y sucesiones y recibir esa guía correspondiente, no deben visitar al doctor o ponerse en contacto con él. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con mucho más de este gran tema. ¿Necesitas un espacio de trabajo que inspire? Clipo Space Coworking es la respuesta. Ofrecemos alquiler de oficinas por mes, semanas y horas. Ya sea en una oficina privada, sala de reuniones o espacio compartido. Además, disfruta de una cafetería, servicio de fotocopias y pago de servicios básicos. Estamos convenientemente ubicados en la Avenida Arce, número 2519, Las Torres Mall, subsuelo Lado Hipermaxi. Llámanos al 73 70 49 91. 73 70 49 91. Para reservar tu espacio. Clipo Space Coworking, comprometidos con tu éxito. Bien, volvemos después de esta pequeña pausa comercial con un invitado de lujo. Seguimos abordando este tema de las sucesiones, las herencias que aquejan a nuestras familias bolivianas, pero desde una óptica legal. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a este espacio, al podcast de Legal Notam. Es un placer tenerlo acá. Mucho gusto, Mauricio. Un saludo a los que nos están viendo y prestos a absorber las interrogantes que tengan acá. Totalmente, doctor. Justamente antes de la pausa estábamos hablando sobre el tema de las herencias, las sucesiones, la división, partición que existe, pero abordamos un tema también bien importante, que es la indignidad del heredero. ¿Esto cuándo sucede? ¿En qué circunstancias va a ocurrir o cuándo se va a manifestar esta indignidad? Es decir, que no pueda adquirir o ser parte de la herencia. Ya, en el Código Civil tenemos ciertas causales de desheredación. Ajá. Entre ellos, como tú bien lo has dicho, es la indignidad. Ya. La indignidad corresponde a situaciones delictivas. En este caso, los posibles herederos, el cónyuge o los hijos, hayan cometido delitos contra la vida o la integridad física de los de cuyos, en este caso de los padres, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, no es simplemente alegar la indignidad y decir me ha insultado, me ha humillado, me ha querido agredir, sino que hay que iniciar un proceso penal correspondiente, y del cual tenemos que obtener una sentencia condenatoria. Teniendo esa sentencia condenatoria, también al momento de la sucesión hereditaria,
se la debe hacer notarial, protocolizar, ¿no? Y esa es una forma de causal de excluir de la sucesión hereditaria a uno de los denominados indignos, ¿no? No es a simple palabra, sino que tiene que haber de por medio un proceso penal, el resultado del proceso penal, una sentencia ejecutoriada, donde se va a obtener también la documentación legalizada o testimonios para que el notario excluya de la sucesión hereditaria, de la masa hereditaria, a ese posible indigno que se ha demostrado vía judicial que sí ha cometido esos posibles delitos contra los bienes, la integridad o la vida de los decuyos. Claro, totalmente, ¿no? Porque es un tema bien interesante, porque hablamos de herencias, hablamos de dinero y ya pues... Problemas. O sea, el dinero trae problemas en cierta medida, ¿no? Al menos si no es una familia que tiene comunicación, que no... O sea, no tiene mucha relación interpersonal o cercana, va a traer problemas cuando fallezca uno de los padres, ¿no? Exacto, sí. El fallecimiento, la muerte de uno de los padres abre la sucesión, ¿no? Y no hay que tomarlo como que dicen, yo tengo mi herencia, mis papás están vivos. Sí. Está prohibido también los contratos a futuro, ¿no? Sobre la herencia, eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Uno en vida puede disponer libremente de todos sus bienes, está en su derecho, y los hijos también, a partir de que son mayores de edad, 18 años, pueden crear su propio patrimonio, ¿no? Y generar su propia herencia a futuro o disponerlo en vida, que sería lo más correcto. Que se vea lo ideal, ¿no? El anticipo de legítima, como es conocido. Ya. Es una forma de adelantar la herencia en vida, ¿no? Donde generalmente se hace con beneficio de su fruto, bajo su fruto, ¿no? ¿Qué hago? Yo tengo que ver también la legítima de cada uno de los hijos. En ese sentido, tendría que anticiparme a futuros problemas. Lamentablemente la muerte ocasiona problemas cuando ya no estamos presentes, malos entendidos posiblemente y fraccionamiento de la familia y todo, hay que tener mucho cuidado. En ese sentido, tú bien lo has dicho, el anticipo de la legítima es una forma de adelantar la herencia. Y esto debemos hacerlo también en las cuotas partes que le corresponden. Te pongo un ejemplo, hay una viuda y 2 hijos, ¿no? A la viuda se presume que son bienes gananciales, le corresponde el 50% de una casa, digamos. Y a los otros 2 hijos, más la viuda, va a entrar como un tercer hijo. Así que les correspondería a un 17%. Como un 17, 18 más o menos, ¿no? Así que estaríamos hablando de que la viuda va a ser dueña del 50% y va a entrar como una hija adicional, ¿no? En ese sentido también el anticipo de legítima tiene que respetar esos porcentajes. Así que hay que ir ante un notario, hacer la transferencia a título gratuito a favor de la esposa y a favor de los hijos, ¿no? Respetando esas cuotas partes para evitar problemas de nulidad o anualidad a futuro. Claro, totalmente, ¿no, doctor? Porque usted bien lo dijo, la muerte trae consigo problemas, porque nos vamos de esta vida, pero bueno, no sabemos qué hay más allá, ¿no? Pero lamentablemente cuando hay este tipo de cosas, casas, autos, terrenos, pues los hijos están alerta, ¿no? En algunos casos ya hay familias, lamentablemente, ¿no? Lo decimos, que están bien conflictuadas internamente. Eso sí, estimado. La mejor herencia que podemos dejar a los que ya somos padres es una buena educación, ¿no? No solo en profesión, en títulos, sino también en valores, para que justamente al momento de el fallecimiento o el deceso de uno de los padres o de ambos, los mismos hijos respeten la última decisión, ¿no? Claro. La situación de la herencia es el problema no tanto de los hijos, sino de los aledaños, los cuñados, que intervienen, suegros, consuegros, que a veces meten ideas, ¿no? Que tu hermano mayor es profesional, no necesita nada, no recibe herencia. Que tu hermano menor nunca ha estudiado nada, ha tenido mala suerte ni fracaso, tiene que quedarse con la casa. No es así, ¿no? En Bolivia, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, todos los hijos están en igualdad de condiciones, así que eso se tiene que respetar al momento de hacer la división y partición de la herencia. Claro, totalmente, porque cada uno de los hijos tiene el derecho a poseer la herencia, ¿no? Ahora depende de él si quiere ejercer ese derecho o rechazarlo, ¿no? Que es... Exacto. Hay la aceptación de herencia, lo que dice el Código Civil, nos habla de la forma pura y simple, ¿no? Que aceptamos la herencia tanto de los activos y pasivos. Así que también cuando uno contrata para sí, contrata para sus herederos. Si compramos un bien inmueble, a futuro, al momento de la apertura de la sucesión, va a favorecer a los hijos, ¿no? Si adquirimos un crédito hipotecario de un banco al momento del fallecimiento, se hereda la hipoteca y también se hereda la deuda. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Eso es la figura de aceptación pura y simple de la herencia. Por otra parte, tenemos la aceptación bajo beneficio de inventario, que es un proceso judicial que se tiene que hacer, ¿no? En el caso de aceptación pura y simple, generalmente se hace ante notario de fe pública, y más del 90% de todos los bolivianos lo hacemos así.
En caso de que haya deudas que sobrepasan inclusive el valor de la propiedad, te pongo un ejemplo, ¿no? Hemos hipotecado una propiedad que vale $50.000, pero el préstamo se nos asume $100.000. Si hago la aceptación pura y simple, yo tengo mis otras propiedades anteriores, acepto ese bien inmueble de $50.000 y también acepto la deuda de $100.000. ¿Qué quiere decir? Que pueden rematar la propiedad que he heredado y aparte pueden querer recaer sobre mis bienes. Esto generalmente se hace cuando hay menores de edad. Al fallecimiento de los papás hemos hecho trámites al respecto y tenemos que demostrar ante el juez cuál es el beneficio de la aceptación pura y simple. En qué va a beneficiar al menor que se excluya esa deuda hipotecaria, en este ejemplo que te pongo, de la sucesión de la masa hereditaria, ¿no? Solo va a heredar el menor de edad, en todo caso, los activos, y no así los pasivos, que serían las deudas u obligaciones. Como tú también lo has dicho, no estamos obligados a aceptar una denuncia. Los padres tampoco están obligados a dar la herencia, pueden disponerla en vida, ¿no? Y para los que van a heredar, los herederos forzosos, en este caso de acuerdo a la ley y el Código Civil, pueden hacer las denuncias expresas. Es igual un trámite ante notario de fe pública, o no es simplemente decir no quiero ser heredero porque tiene deudas, no quiero meterme en problemas y lo dejo así, sino que hay que ir ante el notario de fe pública y el notario de fe pública va igual a elaborar un testimonio, un protocolo notarial. Él da fe pública de que ese acto ha sido con todas las formales de ley y va a tener sus efectos en relación a los otros herederos que van a asumir esa parte de los activos, pasivos y posiblemente las obligaciones que tenga de cuyos que ha fallecido. Totalmente, doctor Clavi, bien lo dice, ¿no? Los padres no están obligados también a dar la herencia. Eso es bien importante, ¿no? Para las personas que nos están viendo en este momento, están diciendo o se están preguntando, ¿no? ¿Y tengo que dejarle todo? ¿Cómo hacemos? ¿O le doy por partes? Porque es el cariño incluso, ¿no? De los padres que quieren dejar algo a los hijos, pero lo mejor es dejarlo en vida, ¿no? Llegar a un buen acuerdo en vida y ya para que a futuro no se presente este tipo de problemas. Pero un proceso de esta índole, aproximadamente desde la experiencia, doctor, ¿cuánto tiempo le ha tomado? La sucesión hereditaria actualmente se hace ante notario de fe pública. Cuando hay problemas entre los hermanos generalmente, o aparecen lamentablemente al momento de ir al CERES y obtener el certificado de descendencia o de filiación, aparecen otros medios hermanos. También. Como la Constitución Política del Estado también señala que a simple indicación la madre puede decir que tú o yo somos el padre de un hijo, ¿no? Que tal vez hemos tenido una relación extramatrimonial o anterior, pero no ha sido comprobado o no ha sido desvirtuado mediante una impugnación de filiación, con pruebas de ADN, etc. Pueden aparecer medios hermanos. Y ahí empiezan los problemas de que su hijo no es su hijo. Hay técnicas científicas al respecto para demostrar eso. Y como te indicaba, hay igualdad de todos los hijos ante la ley, de acuerdo a la Constitución Política del Estado. Y en ese caso los procesos, si va a ser un proceso ordinario, de hecho generalmente donde se tienen que presentar todo tipo de pruebas, va a tardar, en teoría tendría que ser meses, de acuerdo al nuevo Código Procesal Civil. En teoría. En teoría, pero en la práctica lamentablemente son años. Y aquí hay una etapa probatoria, las audiencias, hay que estar a disposición también de la agenda de los jueces, ¿no? Y de las autoridades judiciales. Luego viene la etapa de apelación, de observar la sentencia que está a mi favor o en mi contra. Luego se va a Sucre, donde vuelve después de 2 o 3 años. Hablamos mínimo de un proceso normal, ordinario, de unos 5 años, con los gastos que implica a los abogados, a las partes y a la administración de justicia. Claro, porque la carga procesal pues, es extensa en los juzgados, ¿no? Eso también hay que tomar en cuenta para las personas que no quieren ponerse de acuerdo por una herencia. Al final vamos a llegar al mismo punto. Exacto. Eso lo decía el anterior doctor. O sea, al final el juez va a rematar, va a decir esto le toca a cada uno y punto. Cuando podían llegar al buen acuerdo de decir, bueno, ya nos ponemos de acuerdo, vemos esta situación así y listo. Un buen entendimiento, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque al momento de heredar un bien inmueble, te pongo de 500 metros cuadrados, la viuda y los hijos son propietarios en acciones y derechos. ¿Esto qué implica? Que son dueños de todo y dueños de nada a la vez, porque no hay una división física, ni técnica, ni jurídica, de que al norte es tuyo, al sur es mío, al este es tuyo. No, yo quiero la parte de adelante que está la avenida, yo no me voy a quedar en la parte de atrás. ¿Qué se hace en una división y partición forzosa ante el juez? Simplemente se hace el sorteo. Se divide en sus 4 partes o 5 partes y es al sorteo. Es como sacar un ticket, te toca a ti el fondo y ya no hay más discusión, porque el juez está decidiendo eso en base a una situación aleatoria, ya no en base a la voluntad de cada uno de los posibles herederos forzosos. Claro, totalmente, y llegamos al mismo punto, ¿no? ¿no? Doctor, hablamos de un tema bien importante también sobre la diferencia del heredero y el legatario. Ya, a ver, en Bolivia tenemos un sistema mixto, donde por una parte se tiene que cumplir la ley sí o sí a rajatabla.
No es que yo como padre de familia, que tengo mi casa, mi auto, mis terrenos, mis cuentas bancarias, puedo disponer libremente al momento del fallecimiento o al momento de la emisión del testamento. El testamento es un instrumento jurídico por el cual yo como padre de familia puedo disponer, como te he indicado, ¿no? En ciertas cuotas partes puedo anticipar mediante ese testamento a mis herederos forzosos. Y si tengo una esposa y hijos, puedo disponer de un 20% a título de liberalidad. Puedo regalar a una persona natural, a una persona jurídica, a un tercero, a un familiar lejano, a un amigo. A quien quiera. A quien quiera. Es un 20% del total de la masa hereditaria, ¿no? Y eso no puede ser sujeto de impugnación porque está en la ley. En caso de que solamente exista el esposo y la esposa y no haya hijos, eso se aumenta a un 33%. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una liberalidad sobre 1/3 del total de mis bienes, acciones y derechos. No sé, tengo una cuenta bancaria de $100,000 y al momento de fallecer yo hago mi testamento y digo, como somos marido y mujer, le dejo el 66.6% a mi esposa, que somos 2/3, y 1/3 lo dejo a la liberalidad, no sé, a mis sobrinos. Listo, esa es la diferencia entre un heredero forzoso o legal y el legatario, que sería una tercera persona que puede ser beneficiada, sea persona natural o persona jurídica, ¿no? Claro, totalmente, doctor. Y un tema también bien importante que traemos acá a la conversación del podcast es, ¿qué pasa si el hijo rechaza la herencia? Es decir, o sea, el padre le está dejando una casa, pero él por ciertas circunstancias, motivos ajenos, rechaza esa herencia. ¿Puede pasar a los hijos que posee esta persona? Sí, el rechazo o la denuncia de la herencia implica a la persona. Como bien lo preguntabas al comienzo, la indignidad igual implica a una persona, pero no afecta a los sucesores. Si el hijo no quiere aceptar la herencia, puede hacerlo la denuncia, pero eso no afecta a los nietos, digámoslo así, ¿no? Que pueden entrar en grado de, se llama representación, ¿no? Y pueden asumir esas acciones y derechos que le correspondían al padre que has denunciado por X motivo, ¿no? Tal vez no lo necesitaba o tiene otras deudas adicionales y ha hecho un mal cálculo indicando que iba a tener procesos judiciales, no le gusta eso, puede hacer las denuncias expresas ante el notario de fe pública y en su caso los nietos pueden acceder a eso, ¿no? Claro, totalmente, ¿no? Y en el caso de que también fallezcan los hijos, esta herencia va a pasar hacia los padres, ¿no? Claro, tenemos que ver que la sucesión hereditaria va en 3 sentidos. Uno es hacia abajo, la verticalidad, hacia los hijos, hacia los nietos. En caso de que no existan ellos, sube hacia arriba, ¿no? Hacia los padres y hacia los abuelos. En caso de que tampoco existieran esos familiares en línea consanguínea, va a ir hacia los colaterales, hacia los hermanos y hacia los tíos. En caso de que una persona esté sola en el mundo, el siguiente en heredar por obligación es el Estado directamente, ¿no? Claro, totalmente. Al final, bueno, o sea, hay casos, ¿no? Me imagino, pero del 100% será un 1,2, digamos, por ciento, ¿no? Había el concepto de bienes vacantes, cuando no hay un propietario identificado de un bien inmueble generalmente, o a veces aparecen vehículos en medio de la calle, se quedan semanas, meses y nadie reclama, ¿no? Se dominaban bienes vacantes, pero con nuestra actual legislación, en definitiva, el Estado es el que va a poder asumir esa propiedad directamente, ¿no? Y por si acaso tenemos ciertos plazos para adquirir la herencia. En la ley están los 10 años, ¿no? Después opera la prescripción. Como hay la usucapión a los 10 años, es una prescripción adquisitiva. Pero en el caso de no accionar tu solicitud de la petición de herencia, se da la prescripción extintiva. Pero hay que tener mucho cuidado, ojo, no quiere decir que en 10 años yo no hago mi trámite de sucesión hereditaria, pierdo esa herencia, sino que tiene la prescripción esa instancia de parte y tiene que ser con un proceso judicial. Uno de los herederos se ha hecho declarar del 100%, y hay un hermano que está en el exterior, que se ha enterado que ha fallecido y que no ha vuelto en más de 10 o 11 años, quiere hacerse declarar heredero de los bienes que ha dejado el padre o madre, puede hacerlo ante notario de fe pública, pero ¿quién se va a poner, quién tiene ese derecho? Es el heredero que está beneficiado con su cuota aparte, ¿no? Así que es ingresar a otro tipo de procesos donde se tiene que evidenciar la prescripción extintiva, en este caso de la apertura de la sucesión a favor del que ha dejado pasar más de 10 años, ¿no? Y el legitimado activo, el que está llamado, es el que está siendo beneficiado con esa cuota aparte. Ah, y si nos podemos analizar también, tenemos 10 años para ponernos de acuerdo, ¿no? Si lo vemos de esa manera, ¿no? Sí, inclusive he visto casos que se adquieren herencias con deudas pendientes, ¿no? Y dejan pasar el transcurso de 4, 5 años, 6 años,
Esto es relacionado a las obligaciones pecuniarias. A los 5 años prescribe la acción para hacer el cobro de deudas. Dejan pasar ese tiempo, al sexto, séptimo año, es decir, proceden a hacerse declarar deudas. Está dentro del plazo, está legal, es, no sé si decirlo una trampa, pero es una forma tal vez de extinguir obligaciones pecuniarias que van a afectar el patrimonio o la sucesión hereditaria que va a favorecer a los hijos. El consejo legal prohibido del día, ¿no? Dejar los 5 años que pase la deuda y ya recién, pero tampoco hay que ser así, pues hay que, o sea, si hay una obligación por pagar, no hay que... Hay que estar de buena fe, ¿no? Bajo un principio de fe y de respeto también. Sí, porque al final de cuentas el karma es duro, ¿no? Todo lo que haces te va a volver en algún momento, exacto, no sea a ti o a tus hijos también, ¿no? Sí, hay que velar eso, ¿no? Por eso la principal herencia que nos pueden dejar los padres, que podemos dejar nuestros compadres, es una educación profesional o técnica, no sé, y también la educación en valores, de que respetemos los derechos de otras personas y también nosotros nos hagamos respetar como personas. Sí, porque hasta si respetamos a las otras personas, ya nosotros nos quedamos sin trabajo, ¿no? Lo decíamos en un programa, o sea, evitaríamos todo tipo de problemas y los abogados estaríamos, no sé, vendiendo pan o haciendo otro tipo de cosas, pero ya no atendiendo estas circunstancias. Exacto, lamentablemente las personas a veces se avivan demasiado o son muy negligentes, ¿no? Y de ahí vienen los problemas, donde nosotros los abogados tenemos que intervenir y no lo hacemos a título personal, sino que debemos de velar el cumplimiento de la norma a favor o en contra de una u otra persona. O bien atacamos o bien defendemos derechos, ¿no? Esa es nuestra función como abogados. Claro, es la función del abogado. Doctor, consejos y reflexiones para las personas que están atravesando este tipo de circunstancias en la herencia, ¿no? Que es un poco complicado también. Ya, lo primero es a los papás, a los que tienen bienes, o por más que no sean papás, que tengan toda su documentación en orden, porque llegado el momento a veces firmamos documentos privados, adquirimos así vehículos, bienes inmuebles, pero llegado el momento de la sucesión hereditaria, si no están registrados esos documentos va a haber bastantes problemas. Tenemos que hacer una compra consolidada de principio a fin, para eso contratamos abogados y no hacemos documentos sobre una propiedad que vale $10,000, $100,000 en un simple papel, ¿no? Hay que cumplir ciertas formalidades, ir al notario, pagar los impuestos a la transferencia, sacar los planos visados, los catastros, toda esa documentación. En vehículos lamentablemente es un poco más complicado, nuestra cultura, la norma dice el código y el reglamento de tránsito que tiene que ser mediante escritura pública, pero lamentablemente vemos documentos privados más poderes notariales. Los poderes notariales en tránsito tienen 3 meses de vigencia de acuerdo a la normativa, se flexibiliza un poco más, lo utiliza más, pero llegado el momento del fallecimiento el titular va a perder esa propiedad, posiblemente un vehículo, ¿no? Porque los herederos no van a poder suceder a un documento privado. Sí van a tener la titularidad, la posesión posiblemente del vehículo, pero van a tener que hacer otros trámites adicionales para regular la situación. En cuanto a nuestras cuentas bancarias, de igual manera tienen que estar en forma transparente para que al momento de la sucesión hereditaria por fallecimiento los hijos sepan a qué bancos acudir. Caso contrario, vamos a tener que acudir inclusive a la ASFI con nuestro documento de sucesión hereditaria notarial para averiguar en cuántos bancos, en Bolivia creo que hay más de 30 bancos, a cada banco vamos a tener que ir a pedir. ¿Tenían cuentas mis papás o no? En ese sentido, tenemos que tener toda nuestra documentación en orden para irnos tranquilos de este mundo, ¿no? Y en relación a los hijos, los papás no están obligados a heredar, los hijos no están obligados a aceptar la herencia, pueden hacer las denuncias, pero es un derecho opcional, ¿no? No están en la obligación los papás de dejar, así que los hijos no tenemos por qué pelearnos por una posible futura herencia, ¿no? Lo pueden disponer hasta antes de morir, están en todo su derecho, siempre y cuando estén en pleno uso de sus facultades mentales y psíquicas, ¿no? Para entender qué tipo de transacciones están realizando. Así que los hijos tampoco no pueden comprometer la futura herencia, ya que puede ser que no la vayan a conseguir, ¿no? Claro, porque al final el padre puede tomar la decisión, digo, ya, yo lo vendo todo y listo, no hay herencia. En vida puede disponer porque es su patrimonio, él lo ha hecho en 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años de vida que ha tenido, ¿no? Y los hijos 20, 30 años todavía tienen todo un recorrido, toda una vida para obtener su propio patrimonio y si quieren también lo dejan como herencia para sus hijos o disponen de todo en vida. También, ¿no? Al final el padre toma la última decisión y dice, yo lo vendo o ya les voy a dar, pero pónganse de acuerdo. Exacto, y se respeta la decisión. Y se respeta la decisión, porque al final, como lo decíamos también en algún momento, ¿no? Un hijo, bueno, un hermano no puede presionar a los otros sobre, esto me toca a mí, esto a ti nada. No, pues porque cada uno tiene derechos, ¿no? Exacto, no hay hermano mayor, no hay hermano menor, no hay el varón, no hay la mujer, no hay el hijo extramatrimonial.
De acuerdo a la Constitución Política del Estado, todos los hijos tienen igualdad de condiciones, así que al momento de la apertura de la sucesión por fallecimiento van a entrar en igualdad de condiciones a la herencia, y eso se tiene que respetar aunque haya peleas de por medio, ¿no? Claro, aunque haya peleas, pero llegar al acuerdo, ¿no? En el mejor de los casos, o si no, nos vamos al proceso legal por unos 5 años mínimo. Eso sí. Doctor, personas que quieran recibir asesoría o quieran establecer un poco más de guía en este tipo de cuestiones, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Cómo lo podemos ubicar, doctor? Mi nombre es Antonio Ramos, estoy en el Facebook con ese mismo nombre, el número de celular WhatsApp 611-360-27. Tenemos una oficina en la ciudad del Alto frente a los juzgados, en la calle Franco Valle, edificio Belén, y acá tenemos otra oficina también en el Prado, en el edificio Junín, el número 903. Eso, buenísimo, doctor. Gracias por compartir este espacio con nosotros sobre este tema tan ambiguo, ¿no? Que son las sucesiones. Esperamos tenerlo en próximos programas, doctor. Muchas gracias. De esta manera cerramos el podcast el día de hoy acerca de las sucesiones, las herencias, estos conflictos en familia, la reflexión final. Actúa de buena fe, ¿no? Al final de cuentas es todo el legado que están dando los padres hacia los hijos. Y lo mejor es obrar de la manera más correcta, ¿no? La manera más sabia y más sensata para tomar la mejor decisión. De esta manera cerramos el podcast. Gracias por quedarse hasta el final. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Legal Notam. Y bueno, será hasta un próximo programa. Gracias.